Hola chicos, ¿qué tal? Como habíamos quedado, la idea de este video es mostrarles cómo colocar todos los elementos que habíamos modelado anteriormente sobre una superficie topográfica, también modelada en Rhino con Grasshopper, con la información GIS. Para esto tendríamos que devolvernos un poco al ArcGIS y generar y crear un polígono nuevo que tenga un offset mucho mayor al área de estudio que estamos trabajando. En este caso, el área de estudio es esta parte naranja. Y como ven, la referencia del polígono del corte de la topografía va a ser un poco más grande. Con esto, pues una vez exportemos y guardemos el shape, nos vamos ya al Rhino con el Grasshopper. Tenemos el componente de urbano y el componente de path. Aquí vamos a traer como tal vamos a copiar esta base y vamos a traer el archivo de topografía que exportamos. Listo. Aquí ya nos está leyendo la información de las curvas de nivel que exportamos desde ArcGIS, pero si ven que aquí todos los puntos van a estar a un mismo nivel de cero. Para esto tenemos que hacer un ejercicio de otra vez filtrar la información y mover estos puntos a este parámetro que es el que nos indica en la tabla de atributos de ArcGIS, que nos define básicamente la altura de cada una de las polilíneas que estamos exportando y por ende pues, la altura de cada uno de los puntos que estamos leyendo en el Grasshopper. Para esto entonces vamos a hacer una deconstrucción de la metadata y vamos a filtrar con un key search con un panel. Vamos a escribir exactamente la fila o el parámetro que queremos filtrar. En este caso es NI, altura. Y aquí ya vamos a tener filtrados los valores de altura para que enseguida vamos a utilizar el complemento de mover. Listo, entonces estos puntos que estamos viendo aquí los vamos a mover en una dirección Z y con los valores que acabamos de filtrar sobre la información de GIS. Estos puntos van a estar pues nuevamente georreferenciados y en su altura real según la data que tengamos. Este es como el primer paso para comenzar a modelar el tema de la topografía. El segundo paso es crear un mesh sobre estos elementos que acabamos de mover. A esta geometría vamos a darle un flatten para que se nos organice y vamos a utilizar esta herramienta para crear esa triangulación de esos puntos y que se nos cree la superficie pero como mesh, como triangulaciones. Una vez tengamos la topografía, eh, vamos a hacer el tercer paso, que es la creación de una superficie a través de ese mesh, ya que esta topografía como mesh no nos va a servir a la hora de servirnos como referencia para colocar o disponer los edificios o los objetos y además una superficie sólida es mucho más fácil de trabajar en un modelo que una superficie triangulada como son los mesh. Entonces, para ello, vamos a utilizar primero la referencia del polígono que
sí estamos utilizando para eh, nuestro trabajo. Entonces vamos a utilizar polígono estudio, polígono, polígono, vamos a ver, listo. Si bien que acá se nos está enviando en otras coordenadas, es precisamente porque acá deberíamos utilizar las coordenadas siempre en los otros, en las otras rutinas que vamos a utilizar siempre la información de la topografía, ya que esta es como la referencia que necesitamos. Entonces acá pegamos las coordenadas y definimos el UTM también, que es 18N. Y aquí ya se nos va a ubicar la geometría del GIS en las mismas coordenadas. Entonces, este es el polígono que sí estamos estudiando, que es en este caso el naranja, pero en este caso nos va a servir como referencia porque lo que tenemos que crear es un rectángulo cerrado que solamente tenga 4 caras. Esto para en el siguiente ejercicio que tenemos que hacer, vamos a subdividir este rectángulo, entonces por ende no puede ser con más caras. Si es un polígono con más caras que 4, la subdivisión no va a ser tan precisa y por ende pues la, la superficie no se va a poder generar por medio de puntos. Listo, una vez tengamos esta curva, vamos a seleccionarla en el Grasshopper y vamos a generarle un boundary. Y lo que les comentaba de la división de esta superficie que acabamos de crear, le vamos a dar un parámetro de 120. Esto es pues obviamente dependiendo de la exactitud que ustedes quieran y tengan con el proyecto en cuestión de la topografía. Esta subdivisión pues es la que vamos a utilizar. Y básicamente estos puntos que estamos viendo acá, el ejercicio que estamos haciendo es, vamos a tratar de que todos esos puntos que acabamos de subdividir se nos reflejen en el mesh y van a tomar la misma altura para posteriormente hacer la superficie sólida. Entonces, para ello vamos a utilizar un mesh array. Mesh array. Entonces vamos a indicarle que sobre este mesh se proyecten los puntos que acabamos de generar. Perdón. En la dirección Z. Y aquí ya tendríamos reflejados los puntos del el polígono que sí es nuestro caso de estudio. Y ya por último vamos a generar la superficie a través de los puntos. Le vamos a decir que son estos puntos y nuestro rango en U va a ser una adición entre la subdivisión que hicimos más 1 de lado a lado
Aquí para reorganizar la información le damos flatten y le damos ocultar. Aquí ya tendríamos entonces la superficie topográfica en sólido. Esto se podría exportar perfectamente a Revit o a otros programas y la geometría estaría pues muy bien y se manejaría muy bien en otros programas. El tema de por qué acá le sumamos 1 es precisamente porque a la hora de hacer la superficie, la cuadrícula necesita determinar un punto más para establecer el borde. Entonces por eso se agrega un punto más y esto nos generaría la superficie. Listo, entonces nos venimos de nuevo por acá. Ahora, el siguiente paso es colocar las construcciones y las manzanas y los andenes y demás en la superficie topográfica, pero para ello vamos a hacer una explicación muy rápida acá gráficamente para entender un poco los procesos que se van a utilizar. Para las construcciones se va a utilizar un método y para las manzanas o vías o separadores o superficies de grande extensión va a ser otro método, ya que el método con objetos como edificios o árboles o puntos fijos o elementos en una posición va a estar relacionado a que vamos a tener que determinar el centroide de cada una de la geometría que estamos generando y este punto va a estar reflejado sobre la topografía y por último utilizaremos un componente de que ese punto que es de que esa geometría, perdón, se nos mueva a el punto que acabamos de reflejar. Entonces ese es como el método que vamos a utilizar para pero para el tema de la plataforma, en este caso es diferente porque si acá calculamos un centroide y lo proyectamos en la topografía, él lo que nos va a hacer es una proyección totalmente paralela a un punto. Por lo tanto, esto no va a estar acoplado a la geometría de la superficie topográfica. Por ende, el proceso aquí va a ser una extracción un corte de la proyección de manzanas a la superficie topográfica y este resultado lo vamos a poder extruir los 20 centímetros que mide un andén y demás. Listo. Entonces vamos a iniciar con el tema de las construcciones. Para ello vamos a utilizar la misma rutina que utilizamos en la clase anterior. Vamos a validar que esté en las mismas coordenadas. Y vamos a encender el script. Listo, como ven aquí ya tenemos nuestras construcciones y a modo de repaso lo que utilizamos es lo mismo, un filtro a través de una construcción de la metadata. Elegimos el valor, que en el valor es el número de pisos que tiene con elevaciones y hacíamos una fórmula de multiplicación por 3, que es como la altura promedio, y con las polilíneas generábamos el boundary o el surface y hacíamos la extrusión en relación en Z. Entonces vamos a utilizar la misma rutina, solo que vamos a agregar una rutina adicional. Para ello vamos a utilizar la geometría que acabamos de generar en la extrusión y vamos a necesitar la superficie que acabamos de hacer en la topografía.
mandar por acá y demás. Entonces, lo que les decía, el componente último que vamos a utilizar es mover, cómo movemos esta geometría hacia esta superficie. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es determinar por medio de un VBBox, por acá va a determinar los puntos de la geometría. Acá lo que vamos a hacer con una deconstrucción de verb, aquí lo que hicimos es deconstruir la geometría y sus puntos. Y ahora vamos a hacer un filtrado de las caras para, por medio de la área, sacar el centroide de la geometría. Entonces, estos pasos fueron para sacar los centros de la geometría. Ahora, una vez tengamos los centros de la geometría en su cara inferior, lo que necesitamos es relacionarlo a través de relacionarlo con la superficie a través de una proyección de puntos. Entonces vamos a indicarle que estos puntos centroides van a estar relacionados en una dirección de z, ya sea positiva o negativa, pues porque digamos que puede que elementos puedan estar arriba o abajo y demás, pero que se nos relacione en, en ambos planos. Entonces necesitamos que esos puntos se relacionen en z sobre esta superficie. Listo, acá ya se nos proyectaron los puntos y básicamente lo que vamos a decirle ahora es que esa geometría de las construcciones se nos mueva a los puntos que acabamos de proyectar en la superficie. Ah, perdón, aquí me faltó un tema. Aquí me faltó decirle que cogiera como un vector paralelo de 2 puntos, que básicamente entraría a ser el centroide. Acá vamos a darle un relay del centroide de la geometría hacia los puntos proyectados en la superficie. Y ahora sí, este valor, bueno, vamos acá a darle un relay también para organizar, limpiar la información.
Le damos el relay y ahora sí vamos a hacer que la geometría se nos mueva a la superficie. Ujú. Listo, y aquí ya tendríamos como tal las construcciones sobre la superficie topográfica. Esto funciona pues para elementos como les había comentado, como fijos, como árboles, como no sé, señalizaciones y demás. Y ahora vamos a hacer el proceso con el tema de las manzanas. Vamos a apagar por aquí el tema de las construcciones y vamos a traer esto por acá. Entonces vamos a seleccionar de nuevo el tema de las manzanas. Aquí lo que vamos a utilizar, ya teniendo la misma información de coordenadas y demás, vamos solamente a utilizar tema de polilíneas. Vamos a unir y generar las polilíneas de las manzanas. A estas manzanas vamos a darle un relay y le vamos a decir que nos haga una proyección, pero a diferencia de una proyección por puntos, es una proyección de una geometría hacia otra geometría. En este caso, está a la geometría en la que tenemos que referenciarla, va a ser a la topografía que tenemos por acá. Vamos a darle surface, perdón, surface, y este surface perdón, este no era el project. Es este. Listo. Una recomendación si no quieren como que estas conexiones no se vean así tan largas y demás, pues simplemente las podemos ocultar. Se ve así casi como inalámbricas. Listo. Una vez proyectadas las curvas que tenemos, vamos a darle a esas curvas un flatten. Vamos a generarle aquí la pila de curva y aquí lo que vamos a hacer es una extrusión y solamente van a ser como la extrusión de los contornos porque no se pueden extruir directamente como y crear un surface porque cuando ya están como ancladas sobre la superficie estas manzanas, por decirlo así, o estos polígonos van a tener esa geometría. Entonces, no sé, acá van a tener una geometría mucho más, pues va a tener
un metro menos, acá va a tener un metro más y va a ser como irregular, entonces no nos va a generar esa, esa superficie. Por lo tanto, lo que vamos a hacer, y les comenté anteriormente, es el corte de esa superficie con las manzanas. Entonces, para ello vamos a hacer una extrusión, que esta extrusión va a estar relacionada y un poco exagerada, vamos a darle unos 15 metros, en Z positivo y esos mismos 15 metros en Z negativo. Una vez hagamos la extrusión debemos como tener en cuenta de que si el punto que dibujamos del polígono, del rectángulo que hicimos, está cortando sobre alguna de las manzanas, esto al final nos va a producir un error. Por lo tanto, deberíamos ajustar para que o sea, la superficie con las manzanas se nos vaya a cortar y no nos vaya a arrojar ningún error. Listo. Entonces acá nos va a generar un corte. Listo. Entonces ahora vamos a generar un split breadth múltiple. Vamos a decirle que esta superficie es la que vamos a cortar y las extrusiones que acabamos de generar son los cortes. Listo, entonces aquí ya tenemos todos los cortes, pero como lo ven, digamos que todos los cortes se efectuaron. Estas son piezas individuales y lo que entraríamos a hacer es hacer como un filtro a través de las áreas para que solo nos seleccione las manzanas. Entonces vamos a utilizar componente de área. Listo, una vez tengamos las áreas de los distintos cortes que acabamos de hacer, vamos a crear un sort list que básicamente lo que nos va a hacer es organizar la información que estamos sacando. Y básicamente lo que nos hace es ordenar de mayor a menor número, de menor a mayor, el área de cada uno de estos cortes. Esto es importante porque lo que vamos a hacer acá es, vamos a eliminar uno de estos valores, por decirlo así, de la lista cortada. Y este valor, pues obviamente el elemento más grande, que es toda la superficie topográfica, va a ser el 171. Aquí vamos a colocar 171 y le vamos a indicar que se nos quede con ese. Por último, si apagamos esto y apagamos la superficie de acá, ya nos van a quedar como tal las manzanas segregadas de la topografía. Y solo nos quedaría
darle esa extrusión de 20 centímetros en Z a las manzanas y listo. Apagaríamos las superficies y nos quedamos con las instrucciones. Por último, prendemos la superficie topográfica. Prendemos las construcciones. Y por último, nada, si quieren como hacer que la topografía tenga un espesor, simplemente pues darle como una instrucción de unos 10 metros, unos 15 metros. En Z es negativo. Y listo, aquí básicamente tendríamos ya como todo el contexto con topografía y, y los elementos sobre la topografía.